La civilización de la antigua Roma tuvo un legado duradero en la historia del mundo. El legado de la antigua Roma todavía se siente hoy en la cultura occidental en áreas como el gobierno, el derecho, el idioma, la arquitectura, la ingeniería y la religión. Las invenciones o innovaciones romanas fueron tan efectivas que continuaron en uso o fueron redescubiertas más tarde para servir como modelos en prácticamente todos los aspectos de la sociedad humana, desde lo mundano hasta lo sublime. Las leyes y el gobierno romanos continúan sirviendo de modelo para los países modernos. La estructura de la República de Roma, en la que se separaron las ramas del gobierno, ejecutiva, legislativa, judicial, de modo que ninguna rama tuviera el poder exclusivo y cada una proporcionara un control y equilibrio a las demás, influyó en los escritores de la Constitución de los Estados Unidos, quienes crearon un gobierno basado en un sistema de controles y equilibrios para garantizar que ninguna parte del gobierno se volviera demasiado poderosa. El poder ejecutivo de Roma durante la República eran los cónsules, el legislativo eran las asambleas que elaboraban las leyes y el Senado romano que las decretaba, y los jueces eran el poder judicial. La Asamblea Popular sirvió para votar por los cónsules de la misma manera que la gente común vota por los funcionarios electos en la actualidad. El derecho romano tuvo una influencia significativa sobre las leyes modernas de muchos países. Las ideas legales como el juicio por jurado, los derechos civiles, los contratos, la propiedad personal, los testamentos legales y las corporaciones fueron influenciadas por el derecho romano y la forma romana de ver las cosas. Las 12 tablas abordaron los aspectos específicos de la ley, así como las sanciones. Las leyes iniciadas por Roma como el gobierno romano también sirvieron de modelo para los padres fundadores de los Estados Unidos de América. El legado romano también incluye cosas más tangibles como obras de arte y arquitectura, así como maravillas de la ingeniería. Estas siguen el mismo patrón y muchos de los elementos comunes que hoy se dan por sentados fueron inventados o desarrollados por los romanos. Muchos edificios modernos toman prestados elementos romanos de diseño y estructura. Los romanos utilizaron los elementos griegos y agregaron sus propias ideas, y al hacerlo, encontraron nuevas formas de mejorar la estructura de los edificios. Estas ideas incluyeron el uso de arcos, bóvedas y cúpulas, mientras que los griegos habían experimentado con el arco ondulado, ampliando lo que habían aprendido para construir las primeras cúpulas. Los romanos llevaron las cúpulas a nuevas alturas, cuando Adriano encargó a Agripa que construyera el Panteón en Roma. Los romanos desarrollaron una forma de hormigón que era a la vez ligera y resistente. Vertieron la mezcla en paredes huecas o sobre formas curvas para crear fuertes bóvedas. El hormigón es uno de los materiales de construcción más comunes en la actualidad, y los constructores todavía utilizan el método romano de verter hormigón en moldes. Los romanos también construyeron acueductos en todo su imperio como una forma de llevar agua a las ciudades. Los romanos son especialmente famosos por la calidad de sus carreteras. En el 312 a.C. construyeron la primera de muchas carreteras, se llamaba Vía Appia y corría hacia el sureste de Roma. Mientras que otras civilizaciones antiguas pavimentaron las calles mucho antes que los romanos fueron los primeros en conectar las ciudades con una vasta red de carreteras. La primera brigada de bomberos se formó bajo el mando del general y político Marcus Licinius Crassus, cuya motivación estaba lejos de ser altruista. Sus bomberos respondían instantáneamente a una casa o edificio en llamas, pero no podían hacer nada hasta que Craso negociara con el propietario. Si el propietario aceptaba vender la propiedad a Craso por el precio que éste establecía, el fuego se apagaría, si no, el edificio se quemaría. El emperador Nerón se basó en esta idea, sin la extorsión, para crear su propia brigada de bomberos, los vigiles, y el modelo se quedó con sus sucesores. La policía romana se instituyó bajo Augusto César y se conocía como las cohortes urbanae. Patrullaban las calles de la ciudad día y noche, mantenían el orden, aplicaban la ley y se presentaban ante un prefecto que cumplía el mismo propósito que un jefe de policía moderno. Roma también tenía su propio departamento de saneamiento para gestionar los residuos de la ciudad. Se construyeron las primeras alcantarillas en Roma en el 750 a.C., poco después de su fundación, y se construyó el gran sistema de alcantarillado, la Cloaca Máxima, en el 600 a.C. Los problemas de saneamiento de la ciudad fueron manejados por trabajadores que limpiaron letrinas, recogieron desechos en las calles y mantuvieron las alcantarillas. El calendario occidental moderno es un refinamiento del calendario juliano que fue introducido por Julio César.
La tradición común de comenzar el año el 1 de enero era una convención establecida en la antigua Roma. La semana moderna de 7 días sigue el sistema grecorromano de horas planetarias, en el que uno de los 7 cuerpos celestes del sistema solar que se conocían en la antigüedad, Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna, se le da reinado cada día. Las lenguas romances conservan los nombres latinos originales de cada día de la semana, excepto el domingo, que pasó a llamarse Dies Dominicus, Día del Señor, bajo el cristianismo. El reloj de 12 horas es una convención horaria popularizada por los romanos en la que las 24 horas del día se dividen en 2 periodos. Los romanos dividieron el día en 12 horas iguales, AM y PM. Los romanos también comenzaron la práctica que se usa en todo el mundo hoy de un nuevo día que comienza a la medianoche. Los números romanos continuaron como la forma principal de escribir números en Europa hasta el siglo XIV, cuando fueron reemplazados en gran medida en el uso común por números arábigos hindúes. Sin embargo, el sistema de numeración romana sigue utilizándose ampliamente en ciertos contextos formales y menores, como en esferas de reloj, monedas y en sufijos generacionales. El latín hablado por los romanos se extendió por gran parte de Europa occidental durante la época del Imperio Romano. A pesar del declive del Imperio Romano occidental, el latín continuó floreciendo en el entorno social y económico muy diferente de la Edad Media, sobre todo porque se convirtió en la lengua oficial de la Iglesia Católica Romana. En Europa occidental y central y en partes del norte de África, el latín conservó su elevado estatus como principal vehículo de comunicación para las clases eruditas a lo largo de la Edad Media y posteriormente. El idioma se difundió mucho después de la caída del imperio a través de la literatura romana. Muchos idiomas evolucionaron del latín. Estos idiomas se denominan lenguas romances, incluyen francés, español, portugués, italiano y rumano. Todas las lenguas que descienden del latín son habladas por más de 920 millones de personas como lengua materna y por 300 millones como segunda lengua, principalmente en América, Europa y África. Las lenguas romances son oficiales, cooficiales o se utilizan de forma significativa en 72 países de todo el mundo. Además, el latín ha tenido una gran influencia tanto en la gramática como en el léxico de las lenguas germánicas occidentales. Las palabras románticas constituyen respectivamente el 59, 20 y 14% de los vocabularios en inglés, alemán y holandés. Roma desarrolló o inventó muchos de los alimentos más populares que disfrutan los comensales modernos, como platos de pasta, platos de queso, pescado y especialmente cualquier comida acompañada de una salsa. También desarrollaron el concepto de comida rápida mediante el establecimiento de thermopolia, lugares donde se encuentra algo caliente. Un thermopolio era un restaurante simple, generalmente ubicado en una calle o en el mercado, con un mostrador con frascos de comida caliente preparada. Un cliente pediría en el mostrador, pagaría, sacaría la comida de una olla a un tazón de cerámica y seguiría su camino. Estos bistros eran populares entre las clases bajas porque ofrecían una comida abundante a un precio bajo y uno podía comer sobre la marcha fácilmente. La clase alta despreciaba la thermopolia precisamente porque estaba asociada con las clases bajas. Aunque no fue el primer ejército permanente profesional en el mundo, ese honor pertenece al antiguo imperio asirio. El ejército romano fue el más eficiente y poderoso de su tiempo, y los romanos desarrollaron muchos aspectos de la vida militar que todavía se utilizan en la actualidad. El entrenamiento básico era obligatorio para inculcar disciplina y habilidad en la batalla y el uso de armas. Las legiones romanas eran igualitarias en el sentido de que un soldado de la clase más baja podía ascender de rango para convertirse en oficial. El ejército romano tenía un cuerpo de ingenieros, personal de logística y apoyo, cuerpos de artillería y personal de apoyo médico calificado. Los médicos fueron tan efectivos de hecho que un soldado que sirvió en el ejército de la antigua Roma tenía más posibilidades de sobrevivir a sus heridas que cualquiera que sirvió en la Guerra Civil Americana. El Imperio Romano jugó un papel importante en la expansión del cristianismo. Constantino el Grande dictó el credo niceno fundacional en el 325 después de Cristo, que fue adoptado por la Iglesia Católica y modificado por las iglesias protestantes posteriores. Los conceptos de sacerdote, nombramiento de sacerdotes por una junta, un sumo sacerdote y sacerdotes menores, además de la recitación de un ritual religioso en latín, fueron todas tradiciones romanas adoptadas por la Iglesia.
Con las iglesias católica romana y ortodoxa oriental difundiendo el cristianismo, la mayor parte de Europa y algunas partes de Asia occidental se volvieron cristianas. Desde la Edad Media hasta el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana fue la organización política más poderosa y el obispo de Roma o papa fue la figura política más poderosa del continente europeo.